como el ojete, la vida es una Buenas garcha. tardes. ¿Qué tal, doctora? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas. Buenas tardes, profesora. Hola, ¿qué tal? Che, Pepe, también para atrás. Chicos, vos solo toca me tampoco. acordé el otro día que ustedes vienen 2 horas de formación, tuvieron formación del pensamiento. Sí. Como siempre. Sí, tuvimos hasta recién. Claro, no me acordé. Cuando el otro día pedían el recreo, se me mueren claro. cuando llegamos a las 5 y algo con todo esto. Bueno, en realidad yo siempre prefiero terminar antes y hacer corrido, pero bueno, si cuando llegamos nosotros tenemos 2 horas y cuando llegamos 5 y algo Déjenme, se por están favor, muriendo, sí. me avisan y hacemos el recreo de 5 minutos. Porque es mucha carga La puta madre. de material en realidad, las dos Mío, materias el mismo día. No, hijo de remil puta. Bueno, chicos, aviso general. Están, por lo menos está la mayoría, así que bueno. El día 20 de octubre, 16:15, es el examen parcial. Para emoción. 20 de octubre, Sí, sí, acá 16:15. El parcial es oral. Lo pero tomamos la doctora Berreta y yo. Para que le metí un básico al toque, lo tiró, boludo. Preguntamos nosotros, ustedes responden. No, me toca. En No, no hay el nada que caso esperar en la de base, que boludo. no termináramos, seguimos al día siguiente. Sí, son en realidad, por lista son 57 ustedes. No. Yo ahora tengo 40 y tantos, pero bueno, son Hay que defender 57. el idioma. Con lo cual, si no terminamos, vamos a seguir el 21 del 10 a las 10. Pero bueno, eso es si no terminamos. La fecha es 20 del 10, 16:15. No, para igual es que le peleé porque Dijimos, no van a es ganar. oral. Tipo, no porque Pueden nos maten. tener Si tardan mucho en el matarlos, es un secreto. programa, por supuesto, sin escribir. ¿Qué más? Bueno, nosotros preguntamos para los que van adelantando tema o quieren ya ponerse a estudiar, no sé, como gusten Estamos en la segunda manejarse, semana de clase, boludo. los ¿Cómo se van a temas poner a que estudiar? entrarían, La segunda clase, boludo, ni si siquiera. llegamos, es la parte histórica, o sea, la unidad 1, la unidad 2, que es procedimiento, Ahí voy, ya persona termina la clase, esperá. No y terminó la clase todavía. clasificación de cosas. No terminó la partida de LOL todavía. Profesora, perdón. Sí. si no llegan el 20 de octubre, dijo el 21 del 10. No. Si no terminamos el 20 de octubre, suponete que en realidad el 20 de octubre vamos a tomar hasta las 21:30 seguro. O sea, más de las 10 de la noche, ustedes saben que no se puede tomar examen en realidad. Vamos a manejarlo, digamos, con los horarios de los finales. Más de las 10 de la noche no se puede o no corresponde, o no vamos a estar todos bien como para pegarle hasta las 12 de la noche. Además, si tenemos un tema técnico, tampoco tenemos asistencia en la facultad como para que alguien, el CAU o sistemas o alguien nos asista, o la gente de sala de profesores. Entonces, nosotros pensamos tomar hasta las 21:30. Si no terminamos, continuamos el 21 del 10 a las 10 de la mañana. Los que falten, no sé cuántos pueden faltar. A ver, el año pasado, bueno, no eran tantos, eran 30 y tantos. Sí, hacemos el Baron. Bueno, no se presentaron todos en en la fecha del parcial, con lo cual pudimos terminarlo en el día. Yo había pedido un aula para ese día y para el día siguiente, y se terminó en el día, pero esto está, digamos, esto lleva el tiempo en la medida que ustedes hayan estudiado, ¿no es cierto? Y todo eso. ¿Queda claro?
Boludo, maten Bueno, al- les mata- repito los temas por las dudas. No lo puedo matar, me va a matar. La unidad No te va a 1, matar. fuentes. Unidad 2, No, igual yo no procedimiento. quiero ni la Unidad aspiradora, 3, loco. personas. De la unidad 4, las cosas, concepto, patrimonio. Nada más, hasta ahí. Voy al Drake Show. Yo me quedo. Ay, O ¿vos viste sea, ese? posesión, Sí, sí, lo sí. veamos Vamos o a no, Vuelven a salir, ya boludo. no entra, va derecho No, para no, el la final. ¿Esto les quedó claro? Perdón, ¿qué entra en la unidad 4? De la unidad 4 entra Vení para el allá. punto 1, Dale, las cosas. Que tengo el Lord Dominic. Concepto de cosas. Clasificación de cosas, que no está puesto, pero a lo cual le damos mucha importancia, y patrimonio, hasta ahí, o sea, divido el punto 1. Yo creo que Di Pietro le pone solo un capítulo para lo que es cosas, y ya en un capítulo aparte habla de posesión. Posesión no, pero todo lo que sea cosas, es Vamos, decir, dale, cosa, concepto, clasificación y patrimonio, entra. Voy. A menos que no lleguemos, pero yo creo que sí llegamos. Si no llegamos, no entra. Supónganse que llegamos a esta persona, bueno, entra esta persona. Esto en lo que se refiere al parcial. En el final va a entrar todo el programa, bueno, salvo lo que promocionen, por supuesto, pero entra el resto del programa, lleguemos o no lleguemos. En general llegamos, pero bueno, este año los tiempos están como diferentes. No sé por qué, pero bueno. Para los que no estén o no hayan escuchado, yo después la fecha del parcial lo pongo en el aula EVA y les mando un aviso por Zoom. Cuando tenga el link, esto es por aula, esto es vía plataforma Zoom. Cuando yo tenga el aula del parcial se los informo. Por ahora no lo tengo porque la tengo que pedir. En general nos dan un aula distinta porque lleva mucho tiempo y esta la debe usar quizá otra persona o bueno. ¿Sí? ¿Alguna otra consulta al respecto? Yo, ya que estamos hablando de los finales, si te podía preguntar el tema de la metodología, cómo acostumbran a tomar, si directamente empiezan con preguntas o como hacen otros, de dejar preparar un tema para empezar y después algunas preguntas. El final. ¿No? Sí, o el parcial. No son los dos sistemas igual. El parcial, nosotros hacemos preguntas. No, nos vemos. Tomamos el programa y sobre lo que está el programa preguntamos. Eso para el parcial. Para el final, ustedes preparan un tema, exponen ese tema y después nosotros preguntamos sobre el resto del programa. Si no saben el tema que trajeron preparado, no suelen pasar a las preguntas sobre el resto del programa porque hay una presunción que si no saben lo que ustedes eligieron, no van a saber el resto. Hay que saber las dos partes del examen, o sea, lo que ustedes preparan y lo que preguntamos. Con que esté bien una parte y no está bien la otra, no es examen aprobado. O sea, se necesita la parte que ustedes traen y la parte que preguntamos. Eso queda claro. Igual eso más adelante, falta. A ver, primero tenemos que pasar la instancia del parcial. Para el final, el que necesite, porque a ver, ustedes traen un tema, con lo cual se supone que no van a necesitar capilla. Para el final, el que necesita capilla lo avisa. Para el parcial no hay capilla, o sea, chicos, esto es, a ver, son 3 bolillas del programa, si les dejamos tener el programa. ¿Alguna otra consulta? Yo preferiría que fuera sobre el parcial y que el final lo dejáramos
por si alguien se Mentira de suma recursos. tarde, que no confunda los sistemas porque son diferentes. Di 1000 de oro y sigo Sí. dando Una 1000 de oro. consulta del boludo. parcial, profesora. Sí, dale. Yo ese día curso una materia en la noche, digamos, podría faltar, pero a veces, qué sé yo, es la clase Sí, anterior sí. al parcial o algo así. ¿Yo le puedo avisar en el caso de por ahí Sí. rendir antes o después? No sé. Sí, el que tenga algún tema de estos, cuando, a ver, hagamos lo siguiente, ese día, el día antes, mando un mail para que lo tengamos en una lista. Si quieren nos ponen hasta qué hora pueden estar y los vamos intercalando, o Acá hay si el combo. resto no Quiero se comer opone, y como. los vamos llamando Ahí vengo. primero. En Perfecto. realidad te diría, sí, suponete vos me decís, bueno, esto es a las 4, esto es de 10, a ver, el horario de clases es de 16:15 a 18:15. Suponete que vos cursás a las 19, no sé cómo vienen los horarios. Bueno, antes de ese horario te intercalamos. Bárbaro, bárbaro. Yo le envío un mail entonces. Sí, para que lo tengamos separado cuando arrancamos el parcial. Controlen ustedes que estén en la lista del SIU, porque no vale el tema del aula EVA acá, o sea, tienen que salir en la lista SIU, si no, no van a poder rendir. Yo ahora, bueno, un tiempo antes, como todavía están con las inscripciones, todavía están cambiando de comisión, de turno. Cuando esto más o menos se estabilice, lo que puedo hacer es antes del parcial, unas semanas antes, les paso lista para que vean si están o no están y traten de solucionarlo por la facultad. Contrólenlo ustedes, es decir, si ustedes en su historia académica la tienen como inscripción aceptada, deberían estar en la lista. ¿Sí? ¿Alguna cosa más? Profesora, los temas que entran al parcial, ¿se hace semipromoción para el final después o no? Sí, sí, esos temas se promocionan. Bárbaro, No porque gracias. a mí me guste, sino porque está en el reglamento de la facultad, entonces, bueno, nos atenemos en realidad, porque van a ver, bueno, para ustedes que son los que estudian, pero si van a elegir temas, hay que preguntarles, supongamos que alguien promocionó y no le está yendo bien en el final, y hay que preguntarle, estamos muy limitados con las unidades que quedan, porque las que quedan para el final son las más difíciles en realidad. Van a ver como a medida que, y sí, van a ver a medida que avanzamos, que lo último que tenemos es sucesiones y contratos. No es justamente lo más fácil de la materia. Pero bueno, el reglamento establece que estas materias se promocionan, así que bueno, nos atenemos a eso. ¿Alguna otra duda? Se me pusieron nerviosos con el tema del parcial. Están inquietos. Bueno, Sí, ¿podemos profe, sí, arrancar con la clase materia? ya habla del final. ¿Sí? Bien, bueno. Entonces, nos olvidamos del parcial y nos vamos a procedimiento. Y nosotros estábamos viendo, esperen que habilitamos el chat por si hay que escribir algo. Listo. Nosotros estábamos viendo el procedimiento más antiguo, que era el de las acciones de la ley o legis actiones. Habíamos visto las tres primeras: sacramentum, iudicis postulatio, condictio, y nos quedaban las vías ejecutorias o ejecutivas, que dijimos que se utilizan cuando el deudor no cumple voluntariamente, entonces yo, actor, necesito algo para obligarlo a que cumpla. Y de estas vías ejecutivas o ejecutorias tenemos dos: la manus inectio y la pignoris capio. Las habíamos escrito, ¿verdad? Bueno.
Bueno, son las dos que nos faltan. Vamos por la manus in actio. En la manus in actio, digamos que es la vía común y normal para ejecutar o para hacer cumplir la sentencia condenatoria de una obligación. ¿Qué hacemos? El actor se presenta ante el pretor y le dice que como el demandado no cumplió, le pone la mano encima. ¿Esto qué implica? Que el actor se lleva al demandado a la casa. Hola. Lo va a tener encadenado Buenas. durante 60 días. Sí, acuérdense que estamos en la época de la ley de las 12 tablas, o sea, un derecho civil duro, muy escueto, con pocas opciones, pero muy rígido. Entonces, y que permite el uso de la fuerza. Entonces, el actor lo que hace, se lleva al demandado a su casa, lo va a mantener encadenado durante 60 días, tiene la obligación de darle agua y pan hecho con una harina especial, y lo va a tener que llevar durante 3 días de mercado para exponerlo y que lo vean. El mercado en Roma se hace en las calles de la ciudad, o sea, no es un lugar cerrado, y los 3 días no son consecutivos porque el mercado se forma en Roma o se reúne en Roma cada 9 días. Lo importante es que lo tiene que llevar 3 días y exponerlo. ¿Para qué? Porque si hay otros acreedores, lo van a ver. O puede ser que aparezca también un vindex, que es un garante, y que ofrezca pagar por el demandado. El demandado no puede hablar. Ese vindex puede ofrecer pagar por el demandado. Supongamos que el vindex paga, la deuda se transfiere al vindex. Ahí voy. Acá me estoy comiendo. Y va a tener 6 meses el demandado para cumplir con ese vindex. Si el vindex no le quiere cobrar, es un tema del garante, que suele ser un familiar o un amigo. Ahora, si le quiere cobrar, empieza el proceso de ese vindex hacia el demandado. Volvemos, entonces, lo llevamos 3 días al mercado para que, si hay otros acreedores, vean que esta persona tiene una deuda, una sentencia condenatoria y no la cumplió, o para que aparezca un garante. El demandado no puede hablar. Bueno, si no aparece ese garante, pasados estos 60 días, A comer allá en Buenos Aires el actor lo lleva del otro lado del Tíber. El río Tíber es el límite en ese momento de Roma. Y del otro lado del Tíber lo vende como esclavo. Le decimos comer nada más. ¿Se les ocurre por qué no lo puede vender en Roma? Porque es territorio de romanos, porque ciudadano romano y es territorio romano. Viene por ahí aproximadamente, es la idea, la expresión es que no podés vender un hombre libre dentro de Roma. Acuérdense que este es un derecho que se aplica romano con romano. Entonces no se puede vender como esclavo un hombre libre dentro de Roma. Tengo que cruzar el límite y venderlo del otro lado. Quien lo compra no lo va a poder introducir a Roma de nuevo. ¿Por qué? Porque si no se convierte en esclavo público y lo pierde. Y la ley de las 12 tablas, por eso crucificaron afuera de Roma a Pedro, ¿se acuerdan? Porque Pedro era ciudadano romano. La ley de las 12 tablas dice que hasta lo puede cortar en partes. Eso de que lo puede cortar en partes no significa que lo corte en pedacitos. Los romanos han sido muy respetuosos, a pesar de lo que ven en las películas. Los romanos son muy respetuosos de la vida.
cuando entremos en persona van a ver que la vida para los romanos existe desde la concepción, igual que para nosotros. Entonces, que lo pueda cortar en partes significa que lo puede vender a varios acreedores o a varias personas que después resolverán con las acciones de partición. ¿Se acuerdan que vimos la clasificación? Cómo hacen con un esclavo del cual son varios propietarios. En general, lo que hace cada uno es comprar la parte del otro y se lo queda a uno. Eso es en la práctica. Pero el hecho es que lo vende del otro lado del Tíber como esclavo. ¿Esta parte se entendió? Una consulta, profesora. Usted dijo que si volvía a Roma era un esclavo público. ¿Qué significa eso? Que se lo queda al populus. Ah, ok. Después, cuando veamos personas, vos vas a ver que hay leyes muy restrictivas. Los romanos son una sociedad muy elitista, por llamarlo de alguna forma, una sociedad muy cerrada, no entra cualquiera en la sociedad romana, y el que conoce, yo no conozco Italia, pero los italianos siguen siendo medio cerrados al respecto. Fíjense que siempre hay alguna diferencia, a pesar del modernismo y de lo que avanzamos, siempre hay una diferencia, por ejemplo, entre la parte alta de Italia y la parte baja de Italia. Hacen mucha diferenciación entre Génova y la parte inferior, digamos, de la península itálica. Y bueno, esto es así, si vos lo comprás, lo cruzaron del otro lado del Tíber, vos lo comprás como esclavo, lo volvés a entrar a Roma, entonces lo perdés como esclavo, va a ser un esclavo del populus romano, que el populus en sí como corporación o como organización es muy importante en Roma, y va a pasar a hacer trabajos públicos, entonces vos no lo vas a tener en tu casa y no va a trabajar en tu casa, va a pasar a hacer las obras, las construcciones que se hagan para el pueblo romano. ¿Se entiende la idea? Sí, perfecto. Y una consulta más del Vindex. Usted dijo que tenía 6 meses para cobrar, digamos, Sí. el dinero que, es decir, tiene a partir de los 6 meses o dentro de los 6 meses. No, tiene 6 meses. A ver, espera. La figura, esto es una vía ejecutiva o ejecutoria, o sea, no es la vía normal. A ver, tuvimos una sentencia, lo lógico sería que el demandado cumpliera. Si el demandado no cumple, vos tenés, como tenés en la actualidad, a ver, vos haces un juicio, no te cumplen, haces una acción ejecutiva. Vas a ir a un remate. Bueno, acá todavía no llegamos a esa cuestión. Acá la persona responde con su propio cuerpo frente a las deudas. Lo llamamos una ejecución personal en realidad. Entonces, suponete que hay un amigo de ese romano que no cumplió, de ese deudor, que decide que va a pagar la deuda. Ese es el vindex o garante. Paga. Este demandado queda libre. Hasta ahí seguís la idea, María Sosi. Sí, perfecto. Bien, ese vindex es como, no lo vieron en civil, hay una especie, se llama, en el derecho actual decimos se subroga la deuda. Hay una subrogación, es decir, en lugar de... la deuda pasa a otro. El titular acá ahora sería, o sea, el que puede cobrar esa deuda es ese vindex que pagó por el demandado. Ahora, puede no reclamársela nunca y no pasa nada. Si se la quiere reclamar, el demandado tiene 6 meses para cumplir. Pasados los 6 meses, el otro lo puede ejecutar. ¿Sí? Perfecto. Bien, bueno. Nos vamos entonces a la última, la pignoris capio. Esta es una acción excepcional. Cuando arrancamos, ¿se acuerdan que dijimos que la doctrina cuestiona si es una de las acciones de la ley? ¿Por qué? Porque es una especie de hacer justicia por mano propia. Esta se realiza en cualquier día, ya sea día hábil o inhábil, no se necesita al magistrado, directamente va el actor y por la fuerza se cobra. Se usa en situaciones excepcionales, no la pueden usar en todos los casos.
solamente, por ejemplo, para el soldado que no recibió la paga por haber prestado servicio en las milicias, para aquel a quien se le encargó comprar forraje y alimento para los animales y no se le entregó el dinero y compró el alimento y se lo dio a los animales. Entonces se tiene que cobrar. ¿Por qué? Porque el alimento lo tuvo que comprar porque los animales no pueden esperar. En esos casos, excepcionalmente, se utiliza esta acción. Se la ubica como dentro de las acciones de la ley. La consideramos una de ellas, es muy excepcional porque no tenemos el magistrado, porque no tenemos los rituales que caracterizan a todas estas acciones y porque acá el actor va directamente a la casa del demandado y se cobra por la fuerza. Bueno, como habrán visto de todo esto, estas acciones son bastante solemnes, rituales y riesgosas porque si alguno olvida alguno de los ritos o fórmulas que tienen que pronunciar, dijimos que pierde el juicio, con lo cual se transforman en poco operativas, por llamarlo de alguna manera, y entonces hacia los años 149, 130 a.C., va a comenzar a utilizarse una acción que se usaba entre el romano y el extranjero, o un procedimiento que se usaba entre el romano y un extranjero, que se va a llamar procedimiento formulario. Se llama así porque se redacta un documento escrito y corto que se llama fórmula. En los comienzos se va a aplicar únicamente en aquellos supuestos en los que se aplicaba la condictio. ¿Se acuerdan? La condictio yo lo utilizaba cuando reclamaba una cosa determinada o una suma de dinero determinada. Entonces, en estos supuestos, entre los ciudadanos romanos, se va a comenzar a utilizar el procedimiento formulario. Hasta que en el año 17 a.C., Augusto lo va a hacer extensivo a todas las causas y se impone como procedimiento obligatorio. Por lo tanto, desaparecen las acciones de la ley y vamos a tener el procedimiento formulario. Características generales. Se divide en dos etapas. La etapa in iure, ante el magistrado, la etapa apud iudicem, o in iudicio, ante el iudex o juez. El juez, acá también, es de carácter privado, o sea, elegido por las partes. Perdón, ¿cómo se escriben las dos etapas? ¿Cómo se escriben? Ahí las pongo. La etapa in iure, que es la primera ante el magistrado siempre es el pretor, sigue siendo el pretor, y la etapa in apud iudicem, o in iudicio, que es ante el juez de carácter privado. A ver, las dos etapas son iguales al otro procedimiento, o sea, las dos etapas se llaman igual que en el otro procedimiento. Las diferencias, acá no van a poder usar la fuerza. Se acabó el uso de la fuerza. El procedimiento se va a poder seguir aún sin la presencia del demandado. ¿Se acuerdan que en el otro tenían que estar las partes presentes? ¿Qué más? Acá las partes pueden tener representantes, o sea, en vez de actuar por sí, pueden estar representadas. No necesito a la cosa presente. Y fundamentalmente desaparece la ejecución personal y entramos en la ejecución patrimonial.
¿Hasta acá llegamos? ¿Sí? Vamos, bueno. Entonces, Perdón, ¿cómo era lo último que dijiste después de que no se requiere la cosa? acá no necesito la cosa presente. ¿Te acordás que en el No, sí, procedimiento sí, después de eso. Lo último era. a ver, que desaparece la ejecución personal y vamos hacia la ejecución patrimonial? ¿Eso? Sí, bien. Esto es importante porque cuando les preguntemos cuáles son las diferencias entre cada procedimiento, ustedes no van a relatar cómo es el procedimiento, sino que tienen que extractar estos puntos que hacen a la diferencia o similitud. Fíjense cómo vamos avanzando, a pesar de estar hablando todavía en años antes de Cristo, cómo vamos avanzando hacia lo que nosotros conocemos o aplicamos, ¿no es cierto? Fíjense la practicidad Yo el plato abajo y ya del está pueblo hecho. romano, a pesar de que en las películas lo vemos y lo retratan como un pueblo No te escucho, sí, que hablar. pelea Espero que únicamente, alguien habló, pero fíjense justo cómo escuché. van avanzando dentro de las herramientas que Oye, tienen, se ¿no es fue, se cierto? fue. Bueno. ¿Cómo iniciamos el procedimiento? ¿Cómo hacemos para citar al demandado acá? ¿Se acuerdan que antes salíamos a la calle, a viva ¿Qué voz? pasa, Bueno, Pipe? Que acá anda no. enojado. Acá vamos a redactar, acá la ius vocatio en realidad es un libelo. Y pero eso es así de toda la vida. El libelo es Cualquier un boliche o documento cualquier lado es escrito así. que redactan el actor, donde le informa al demandado que se le va a hacer un juicio y sobre Una qué va a joda, tratar el 2.500 pesos, juicio. nah. Entonces esto le posibilita al demandado a ir preparando su defensa. Además, el demandado puede ofrecer un No hay nada vindex, que es no se decir, un pueda charlar, ¿viste? garante, Acá. como para que el actor sepa que va a concurrir o que va a cumplir, o eventualmente después ejecute al vindex, o puede ofrecer también un Bueno, lo tenemos, vadimonium. para mí lo tenemos que Un ir a visitar y vadimonium es una explicarle cómo suma son de las cosas. dinero que le va a garantizar Igual al yo actor te que el veo a demandado va a vos, concurrir. Pipe, No y me quita parece que si mal lo que bien está acá el haciendo. Yo procedimiento iría se igual puede a la seguir en joda y en la que te digan rebeldía, no puede o sea, pasar, sin la le presencia digo, del llama a la demandado, policía. Corta. y que el demandado si no se presenta va a estar Yo indefenso, lo he hecho no acá quita eso. que las partes o que Obviamente pasé. el desarrollo Y he ido a jodas donde normal eran de un básicamente 6 pibes y proceso, todas de un minas. procedimiento es con la Y caí presencia de con un ambas grupo de minas y partes, me ¿no han es dejado cierto? pasar. Si no usa esa. Perdón, no sé si es algo que Oye, va a explicar más adelante, pero ¿estaba la posibilidad de hacer como algo de lo que sería una mediación de hoy en día antes de iniciar un juicio? para mí se puede A ver, arreglar lo esto, ¿eh? No, tenías en las acciones 2.500 de la pesos llamar a la ley, ¿te policía de una, acordás? amigo. Claro, pero no Bueno, sé pero si bueno. ahora en qué Ahí formulario lo sigue. tenías. Acá, Son en muy choto como realidad, abogado. Ya está no tenés organizando una una, más que una joda, mediación, una fiesta, sino porque que está lo que cobrando entrada y tenés todo. es varias Sos muy choto actitudes como que el abogado. demandado va a poder Ahí ya le puedes adoptar. armar tremenda causa. ¿Qué? Mandala, Y Digo, entre mandate, mandala. algunas de esas actitudes que va a ¿Qué poder mandó? adoptar o posiciones que después las vamos a ver, podés llegar a un arreglo. No es una mediación. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a Para ver. mí, La mediación en el sentido actual no la conocieron. Lo máximo que podemos para mí, es un plazo Reyes, para para que mí, entre las partes lleguen a vamos, un en la puerta acuerdo. arreglamos todo. De la buena a las malas vamos a pasar. Pero acá lo que tenés es la posibilidad de que el demandado se allane a la demanda. ¿No te gusta? Vos en las acciones de la ley, ¿te acordás que vimos algunas en que se le daba un Yo estoy en plazo Pilar. para Ah, yo llegar soy a el un pibe, yo te estaba acuerdo, para invitando, llegar pero a un bueno, yo estoy arreglo en entre Pilar. las partes? No tenés un tercero. Acá vas a tener la posibilidad de Tengo allanarse a dos la casas en Pilar, demanda, para que que te elijas. va a sustituir eso que quizá vos llamás como en la actualidad la mediación. No sé si te queda muy claro, quizá a medida que avancemos, lo que pasa que no quiero ya mezclar todo Quieras. para que me puedan bien diferenciar las etapas y las posiciones que va a poder adoptar el demandado después. Cuando veamos las posiciones, ahí puede que te quede más claro o lo tratamos nuevamente. Sí, perfecto, gracias. Bueno.
Bueno, entonces dijimos que el demandado puede no presentarse, puede ofrecer estas garantías. Hay ciertas personas respecto de las cuales no se puede realizar la ius vocatio sin la autorización del magistrado. Por ejemplo, contra aquel que está presidiendo los servicios fúnebres, tampoco puede el esclavo que ha sido manumitido y que se convirtió en liberto ejercer la ius vocatio contra el patrono sin autorización del magistrado. A ver, cuando el esclavo sale de la esclavitud, ¿Cuándo es esto, Reggie? queda en ¿Cuándo es una esta fiesta? relación con su antiguo ¿Cuándo es esta dominus, fiesta? que se llama patronato. El dominus pasa a ser el patrono y el esclavo estaba para pasa a un ser Wordle, boludo. liberto. Entonces, el liberto Bueno, no puede si necesitas, realizar la ius vocatio contra el patrono sin pesos pesados, autorización del avísame. magistrado, porque si lo hace, se lo considera liberto ingrato y puede volver a caer en esclavitud. Hasta ahí, ¿sí? ¿Están o se perdieron? ¿Están? ¿Alguien? ¿Cómo es lo del servicio fúnebre que usted dijo? El que está presidiendo las honras fúnebres, o sea, ustedes van a ver, a ver, ¿cómo les puedo explicar? Los funerales romanos son, bueno, muy rituales. En realidad al difunto se le pone una moneda en la boca porque va a tener que cruzar un río y entonces para que tiene que cruzar el Tíber. Entonces para que ellos consideran que le tiene que pagar el viaje a un barquero, entonces le ponen una moneda en la boca. Bueno, además el servicio fúnebre está presidido por gente de la familia, además del pater, suponiendo que se murió alguien que no es el pater, ¿no? Entonces, contra el que está presidiendo ese servicio o esas honras fúnebres, cuando veamos clasificación de cosas, ustedes van a ver que los sepulcros son cosas religiosas, aún los sepulcros de los esclavos. Si quieren, les doy turno, ¿viste? Contra ese no se puede realizar la ius vocatio, o sea, citarlo a juicio sin autorización del magistrado. Hay que pedirle previamente autorización al magistrado. Sí. ¿Qué pasa? ¿Está respondido? Sí. Bueno. Pendejito. Sí. Entonces, bueno, el actor además puede, suponiendo que no se presente el demandado, puede pedir al magistrado, o sea, al pretor, el embargo de los bienes del deudor. Entonces lo que hace el magistrado es poner en posesión interina al actor de los bienes que se embargaron. ¿Para qué? No para que los ejecute, sino para que los conserve o los cuide. ¿Por qué? Porque puede que el demandado los haga desaparecer. Entonces, a esos fines lo pone en una posesión interina o en una posesión precaria. No es la posesión que después vamos a ver en la unidad de derechos reales y que va a dar lugar a el nacimiento, entre los efectos que produce, de un derecho de propiedad o de dominio. ¿Qué sería, profesora, como un interventor ahora, digamos, más o menos, como cuando hay un... No hay un interventor no es un interventor por ahora, es el mismo actor que como tiene miedo que el demandado no se presente, porque, a ver, vos seguís el juicio, pero es como ahora, a ver, vos podés seguir ahora un juicio en rebeldía, suponete que vos notificás, hagamos todas las notificaciones electrónicas, todo lo que vos quieras, vos notificás una demanda y no te la contestan, y seguís solo, pero va a llegar un momento en que el juicio se te frena. Porque la sentencia la tenés que notificar a un domicilio que es diferente, porque lo tenés que notificar en estrados del juzgado a pesar de las notificaciones electrónicas, y todo eso te va a trabar. Eso ahora, no escriban, esto es para que más o menos vean la idea.
No sé, Entonces, tipo, ¿qué hace? El actor, decía a ver, porque es acá no va a poder tendencia usar la fuerza. y estaba diciendo una pelotudez simplemente, Olvídate. entonces Esto es patrimonial pelotudez. ahora. Entonces, ¿qué hace? ¿Viste el video Puede tener miedo ¿De que que el se enojó? demandado le dé todos No, los de bienes a Kicillof que dice otro pudió. y se Sí, transforma en un sí, no, es Pará un insolvente. minuto, ignorante, boludo, boludo. entró mi vieja, hay alguien que está escuchando un Ahora, video por de ejemplo, mierda. existe la figura del testaferro. A ver, por ejemplo, No, pero los igual, ¿qué tiene que ver quebrados, los los videos? fallidos actuales, no pueden tener nada a su Que nombre. la agarres conmigo. ¿Vos te pensás que no tienen bienes? Sí los tienen, lo que pasa es que los ponen a nombre de otro. Entonces, los acreedores del fallido no cobran nunca. ¿Por qué? Igual tiene que Porque pullar, eso tiene se bajo torre, inscribe en el por 2 debe pullar. registro. Entonces, por ejemplo, los bienes registrables, vos le pedís a alguien una inhibición general de bienes, entonces vas en el registro de la propiedad y eso se inscribe. En cuanto ese alguien compró algo, Ok. le cae esa inhibición que vos pediste y vos vas a tener de dónde cobrarte. Acá no tenemos todo eso. Entonces, ¿qué pasa? El acreedor dice, si yo le dejo todos los bienes al demandado, puedo no cobrar nunca. Entonces, ¿qué hace? Va al pretor y le pide que ordene el embargo de los bienes del demandado. Entonces, a ver, alguien tiene que quedarse con esos bienes. ¿Por qué? Porque si se los dejas al demandado, el demandado quizá en Roma los hace desaparecer igual. Otra vez te dice la misma pelotudez, eso es una Vos vieja ahora en la boludo. actualidad, si embargás, tenés dos posibilidades. Malos que son, O se boludo, lo esa dejás gente al es demandado que te firma una caución, una garantía de que los bienes van a estar, o si no le tenés confianza, tenés que alquilar un depósito judicial, un camión, y te llevas los bienes embargados al depósito judicial que te cobra por día por tener esos bienes. Volvamos a Roma. Acá lo que hace el actor es pedir el embargo de los bienes del demandado y entonces el magistrado lo pone en posesión interina a ese actor. No es un interventor. Simplemente tiene la posesión de los bienes por las dudas de que el demandado intente hacerlos desaparecer. ¿Por qué? Porque volvemos, acá no puede usar la fuerza, no está la ejecución personal. Entonces, la única ejecución que va a existir es la patrimonial. Si el demandado no tiene bienes, no cobran. El actor no cobra. Fíjense qué parecido a la época actual, ¿no? Cómo vamos avanzando, a pesar de que estamos 17 antes de Cristo. Es una medida cautelar entonces, ¿no es cierto? Sería como, exactamente. Ahora cuando después veamos, ¿sabés cómo se llaman en Roma? Medidas pretorianas. Sí, pero juega, o sea, tiene la función de la medida cautelar, exacto. Tiene una máquina. Bueno, hasta ahí, chicos, vamos, ¿están? ¿Está entendido? Entonces, Sí, ¿el mismo que demanda es el mismo que cuida los bienes? No te escuché, Delfina, se cortaba, a ver de nuevo. Ok, el mismo que demanda es el mismo que se queda en posición de cuidar los bienes. Sí, exactamente, sí, en Roma sí. En Roma sí. Ahora en la actualidad, si vos embargás, no podés quedarte vos con los bienes del demandado, no está permitido. Si vos te lo vas a llevar, tenés que pagar ese depósito judicial. En general se le quedan al demandado, en general ahora cuando embargás tratás de embargar cosas que le sirvan como para que él arregle y no tengas que terminar el juicio. Y ahora yo creo que en la actualidad son más comunes las inhibiciones generales que los embargos, ¿no? A cómo está la situación realmente. La situación, digamos, general y además la palabra de la gente. Antes, hace años atrás, no te hablo de Roma, te hablo de acá, pero muchos años atrás, en general, cuando vos embargabas, esa persona iba y pagaba. Ahora no se preocupan o ni siquiera tienen bienes o no tienen la posibilidad también, ¿no es cierto? Cobrar un juicio ejecutivo es tremendo. Incluso te digo, es tremendo cobrar un juicio laboral.
ahora, Mm, cuando sí, es claro. un comercio chico, no te hablo de las empresas, ¿no? Te hablo de un comercio chico y no llegás a veces ni a los arreglos en el SECLO. El SECLO es las mediaciones dentro del ámbito laboral, a veces no podés llegar ni a eso. Bueno, entonces dijimos, vamos a la parte de la representación. En este procedimiento tenemos el actor, tenemos el demandado, pero dijimos que además pueden estar representados. ¿Por quiénes? Guarda, están yendo, che. Pueden Vos, estar no sé, representados el por un MID cognitor o por un procurator. va uno tras suyo. Bueno, ¿quiénes son? Esto puede, a ver, el cognitor puede representar al actor o puede representar al demandado. En este procedimiento, cualquiera de las partes puede actuar por representante. Como ahora que actúan por un apoderado, por ejemplo, bueno, ahí pueden estar representados o por un cognitor o por un procurator. ¿Qué es esto? El cognitor es aquel representante que se designa frente al adversario. O sea, el adversario va a saber que está actuando una persona en mi representación. ¿Por qué es importante? Porque la fórmula se va a iniciar con el nombre del actor, pero la sentencia va a salir con el nombre del cognitor, o sea, con el nombre del representante. Entonces, si el adversario sabe que está actuando un representante, en el caso de que el cognitor represente al actor, no vamos a pedir nada. En el caso de que el cognitor represente al demandado, se le va a pedir al dueño del asunto una garantía en dinero. ¿Por qué no lo voltean? Que nos asegure de que va a tengo... cumplir la sentencia. ¿Por qué? Porque puede decir, no, la sentencia no salió a mi nombre. ¿Y qué pasa? El actor no puede volver a iniciar un juicio por la misma causa. ¿Lo siguen? O sea, rige el principio non bis in idem, que después lo vamos a ver en detalle, que nadie puede ejercer una acción por lo mismo. Vamos a exigir una triple identidad. Después lo vemos y lo explicamos, pero yo no puedo accionar dos veces por lo mismo. Por eso le pedimos al demandado, si va a actuar por representación, una garantía en dinero que nos va a asegurar de que va a cumplir, porque en última instancia vamos a ejecutar esa garantía en dinero, aunque no nos alcance para cubrir toda la deuda, pero cobraremos algo. El procurator, en cambio, es alguien que se enteró que el otro va a estar en un juicio y porque el otro está enfermo, se fue de viaje, decide ir y representarlo. Entonces, ya sea que represente al actor o ya sea que represente al demandado, es al procurator al que se le va a pedir la garantía. ¿Por qué? Porque si el procurator actúa contra el demandado y pierde, el dueño del asunto que se fue de viaje, por ejemplo, va a venir y va a decir, yo no lo autoricé a que ejerciera el juicio por mí. Y puede pretender iniciar el juicio. Objetivos, boludo, en cambio, en realidad lo que tienen que hacer es ratificar lo actuado por el procurator. La figura del procurator actúa hasta Justiniano como una especie de gestor de negocios. Ustedes saben, en la actualidad ustedes tienen al apoderado o al mandatario que actúa por un mandato y tienen la gestión de negocios que requiere la ratificación del dueño de la gestión. Y si el procurator representa al demandado, también se le va a pedir al procurator una garantía de que el demandado va a cumplir, porque el demandado va a decir, la sentencia no está a mi nombre, yo no tengo por qué cumplir. ¿Se entiende esto? Bueno. ¿No?
Es que Repetimos. yo lo que no logro entender cuál sería el sentido entonces del No procurador. logro. Si, o sea, esa garantía Es alguien que decidió por qué, se le ocurrió ir a ayudar, por eso le pedís una garantía. con el porque- riesgo de perder todo. Claro, porque a ver, suponete que el procurador, suponete que se va a hacer el juicio y el demandado se enfermó y no se puede presentar. Acá no lo podés llevar por la Claro. fuerza, no le podés mandar el carro como hacíamos antes, entonces no va a ir. Ah, eras vos, boludo. Quizá Pensé que era Maturga, como no estaba piensa que hablando, va a dije, ayudar si se presenta a él. bueno, amigo. Sí, sí, sí. ¿Y vos sabés si el Bueno, demandado quiere o no quiere? Entonces, por eso se le pide una garantía, porque el demandado puede decir, yo no lo autoricé, por eso les hice un paralelismo a lo que es la gestión de negocios. Ustedes ahora en la actualidad pueden haber escuchado hablar, no les tocó todavía en civil, Arre. pero pueden haber escuchado hablar de un gestor de negocios y seguramente sí escucharon hablar de un apoderado. El apoderado es el que actúa por poder, por ejemplo. Entonces, supónganse No, la ustedes R que en un metí, amigo, soy un juicio enfermo. pueden actuar No. representando a la Sí, parte o pueden actuar por poder. Si ustedes actúan con un poder, van a presentar en los tribunales un poder que les dio su cliente y no van a necesitar, salvo en los actos personalísimos, ni la firma de su cliente, ni que su cliente vaya. Supongamos que no estamos en pandemia, ¿no? Y que no tenemos el tema de los turnos y que accediéramos a los tribunales como alguna vez lo hicimos. Entonces, a ver, si ustedes van a ver el expediente o tienen que firmar para pedir algo, si ustedes tienen un poder que presentaron en el expediente, no van a necesitar la firma de su cliente. Ay, no. En cambio, si ustedes actúan por patrocinio letrado, cada cosa que ustedes pidan, tienen que ir la Uy, firma mira el de bot. ustedes y la firma de su cliente. Vamos a Roma. Eso en la actualidad es una situación, actuar por poder, la otra es actuar simplemente por un patrocinio letrado. Por ejemplo, en el contrato de mandato, que eso lo tienen también en Roma, el mandatario actúa dentro de las facultades que le dio el mandante. Y es público, porque el contrato es conocido. Vamos a Roma. El cognitor es Bueno, ya, público, es nos vienen- designado públicamente. Yo designo ante el otro un representante. Entonces no pido nada. Acá el procurador es alguien que va a necesitar que la gestión que hizo la ratifiquen. Por eso le estamos pidiendo una garantía. La garantía se pide en función de que vos no podés accionar 2 veces por lo mismo. No, cómo vuelan las Principio boludo. que aplicamos en Roma y principio que existe en la actualidad, ¿eh? Ojo, la sentencia se cosa juzgada, tanto en Roma como ahora. ¿Queda claro? Te moriste, Pete. Profesora, ¿el No, no se procurador murió, puede ser boludo. cualquier persona que quiere ir a ayudar o tiene que Ah, sí, lo cumplir maté. algún cierto requisito para poder ir? Ser ciudadano romano, Qué que mal no es día, un ¿no? requisito menor. Lo de que, boludo. O sea, Para llegan y no poder aparece por actuar acá. tiene que ser ciudadano romano, mayor de edad, hombre libre. No sé si te referís a eso. No tienen chance, boludo. No se me ocurre a qué te podés referir. ¿Requisito No, vos, Pedazo, mío, 904. conocer el derecho o algo de eso? ¿Cómo? ¿Vos requisito te referís a ser jurista No o algo diciendo de nada, ¿no? eso? Pero no importa. Claro, por ahí tener algún Le dieron, título otro o más. algo de eso. No, Temelas. no. Acá, no. Acá estamos entre Ahora, ciudadanos pedí. romanos. El Una juez más. sigue siendo un juez de carácter Básico. privado que en el caso de un juez único Bueno, se elige de la bueno, nos clase matan ahora, pero senatorial, no tenemos. Ahora, ¿cuál esta? pero ¿Y otra? se sigue consultando para cualquier duda a los juristas. Acá el requisito fundamental para estar en juicio es ser ciudadano romano. Siempre que hablamos de derecho civil romano. Con derecho civil no me refiero al derecho quedé sin civil maná, como lo boludo. conocemos Si tenía maná, ahora lo mataba, y pero- lo dijimos la clase pasada, o sea, el derecho romano es un derecho de acciones y no hay una diferencia Ay, entre boludo, derecho tienen civil y chance. derecho procesal. El ius es uno en Roma.
Y, por ejemplo, Vamos a cuando ver hablamos del próximo ius comercio, del ius civili, el ius No, comerci sería para tiramos lo todo que W para y nosotros ahora es el derecho se comercial. derrite la Los vida. romanos lo unificaron como lo tenemos unificado nosotros ahora con el Código Civil y Comercial de la Sí, Nación, pero ¿no? si bueno, igual ellos me Antes parecen teníamos el Código Civil y el Código de Comercio, ahora lo tenemos unificado, más allá de que son diferentes. Pero o sea, el requisito es ser ciudadano romano. Quien no es ciudadano romano Nivel 15. no tiene estos procedimientos, se rigen por el ius gentium, o sea, por el derecho de gentes. ¿Eso responde a la pregunta? Sí, sí, muchas gracias. Sí, No. bueno. Bueno, entonces, ya vimos el tema de la representación. Vamos entonces a la actuación ante el magistrado. Seguimos en la primera etapa. Tiraste que te O sea, estamos ante el pretor. Ante el pretor se presenta el actor. Vamos a tomar el procedimiento clásico. Tenemos a las dos partes, ¿no? Se presenta el actor. No, ¿cómo alguien tira una W ahí, boludo? Se presenta el demandado. No. Cada uno hace un resumen. Hijo de puta. El actor lo que pide. También va a escuchar al demandado. Y el magistrado va a decidir. ¿Cómo se la comió otra? Le di otra Q. Si otorga o no la acción. Acá. Se murió. Y además, si boludo. la situación no está amparada por el edicto, puede decidir otorgar una actio in factum. ¿Se acuerdan cuando vimos clasificación de acciones la semana pasada? O una acción de hecho o una acción útil. Y acá vamos a lo que habían preguntado antes con el tema de la mediación o algo por ahí, a las posiciones que puede adoptar el demandado frente a la situación. Puede reconocer la legitimidad de lo actuado por el actor. Puede oponerse a lo pedido por el actor. Puede oponer una excepción o puede mantener una posición pasiva y no decir nada. Entonces, se puede reconocer lo reclamado por el actor o como legítimo lo pedido por el actor, puede oponerse a lo pedido por el actor, puede oponer una excepción o puede mantener una posición pasiva. Vamos a ver qué pasa en cada caso. Creo que la terrible fue mía. Si reconoce la legitimidad de lo reclamado por el actor, decimos que se allana a la demanda. Lo vamos a llamar confessio in iure. 16-1. ¿Qué cogía? ¿Y qué significa? Que va a ser condenado en la sentencia, pero en realidad no se sigue. Va a ser condenado como que se hubiera hecho el procedimiento, pero en realidad no se hace el procedimiento porque se allanó a la demanda. Si se opone a lo reclamado por el actor, el juicio se va a desarrollar, va a ser dilucidado en la sentencia. Solo vos y yo usamos cosecha. Si se hubieran puesto todo cosecha, lo violábamos el doble. Si opone una excepción, yo también. Puede en realidad discutir la posición jurídica del actor, pero manifiesta que hay alguna circunstancia que debe ser tenida en cuenta a su favor. Entonces, si el magistrado considera esto pertinente,
le otorga al demandado un exceptio le otorga al demandado entonces un exceptio, y si esto prospera, el juicio se detiene. Y si mantiene una posición pasiva sin decir nada, Pipe. Famear. lo que hace el magistrado es ¿Te otorgarle gusta Tambiónica? al actor ¿O quién está escuchando Tambiónica? Sí, sos vos. una actio ad No exhibendum. escucho a nadie que esté escuchando Tambiónica, pero a mí Ahí me se gusta. los Acá en el escribo. Discord fui acá a Discord y fui a donde dice Lounge o esa mierda y uno de ustedes está escuchando Beautiful de Tambiónica. Por esta acción, el demandado Bowl. queda obligado De álbum soy yo, pero no, pero a mostrar es mi la hermano. cosa si la No soy yo. tuviera. Ah, no me fijé a la derecha que decía Ulises. Sí, está mi foto. No, pero no soy yo. Esto si Es que Estoy usando el se mismo. cara de tratara más de un putito actio in que había rem, acá que me podía voy a llegar a escuchar clasificación Tambiónica de era cosas, ¿se Pipe. acuerdan que Y no, dijimos igual a mí es me gusta Tambiónica, importante? tipo, fuera Donde yo famoso. estoy reclamando la devolución El de álbum algo o ese o una Asesinar en la situación no jurídica Le sé estaba sobre una jodiendo a cosa, Pipe. y si se trata de Sí, una el álbum actio Asesinar en la Mayor ad impersonam, alto. perdón, de una actio in personam, o sea, aquella Aguante donde yo Marama. busco el cumplimiento de una A mí obligación, no, a mí no me lo gusta que eso. se va a hacer es el Estaba jodiendo, embargo boludo. de los bienes del demandado, Me da risa que a veces estamos jugando al counter con los chicos porque y de la después el nada dicen actor va a pongan un tema ejecutar y yo esos lo jodo y le bienes. pongo Rombay o Tambiónica. De la nada. Si La que está buena es Emilia el Verne. magistrado decide Ni me lo otorgar digas. la acción, dicta el decreto de judicium dare redacta la fórmula y designa al juez. Vuelvo. Si el magistrado decide otorgar la acción, dicta el decreto de judicium dare, redacta la fórmula y designa al juez. Estos son los 3 actos procesales que me van a llevar a la segunda etapa. ¿Por qué? Porque me van a llevar al momento procesal que se llama litis contestatio, que implica que la litis queda trabada. ¿Llegaron hasta acá o los perdí? Bueno, acá estoy. Yo me Mando. perdí después de que de esto último, dicta el decreto de judicium dare, redacta la fórmula, designa al juez y ahí me perdí un poco. Bien, vamos de nuevo. A ver, si el magistrado, acá vamos a la parte sencilla, ¿no? Partes presentes, toda la injus vocatio hecha, no tenemos nada que nos obstaculice. Actor, demandado, magistrado. Entonces, si el magistrado decide otorgar la acción, ¿cómo hacemos? Porque si otorga la acción, se acaba la primera etapa y yo paso a la segunda etapa, o sea, la etapa del juez. Entonces, dicta el decreto de judicium dare, o sea, otorga la acción a través de un decreto que dicta. Redacta la fórmula, ese documento escrito que le da nombre al procedimiento, redacta la fórmula y designa al juez o iudex. La fórmula comienza con la designación del juez, por ejemplo, que Ticio sea el juez.
Estos son los 3 actos procesales que me llevan a la segunda etapa. El momento procesal se llama litis contestatio, o sea, queda trabada la litis, que implica que el actor, la litis contestatio tiene un efecto preclusivo, o sea, el actor no puede modificar su pretensión, el demandado no puede cambiar su defensa. Y entonces, de acá paso a la segunda etapa, o sea, la etapa ante el juez o iudex. Volvemos. El juez es de carácter privado, elegido por las partes. Por lo tanto, no hay apelación de la sentencia. Ustedes ahora tienen apelación porque ustedes no eligen al juez. Ustedes van a una cámara y sortean el expediente, sortean el juicio, digamos, la demanda. Entonces no eligieron, entonces tienen apelación. Acá todavía el procedimiento es fundamentalmente oral, a pesar de que ya tenemos algunas actuaciones escritas, y además el juez es de carácter privado. El juez puede ser único o colegiado. En el caso de un juez único, se elige por acuerdo de las partes. Si las partes no llegan a un acuerdo, el magistrado tiene una lista de jueces, que es el album judicum, formada por ciudadanos de clase senatorial o caballeros. Entonces, si no llegaron a un acuerdo, el juez lo van a elegir entre los nombres de esa lista, y si aún así no se ponen de acuerdo, se va a sortear de esa lista. En el caso de jueces colegiados, tienen distintos, por ejemplo, tienen los recuperadores, que son siempre número impar, 3 o 5, que en realidad la jurisdicción sobre lo que actúa este tribunal es sobre el ius gentium, o sea, sobre los pactos o acuerdos de los romanos con los pueblos vecinos. Aclaramos siempre, cuando hablamos de pueblos vecinos no nos referimos a los bárbaros. Con los bárbaros los romanos están siempre en guerra, por lo tanto no hablan, no acuerdan, no hacen nada. Con las aldeas vecinas se manejan a través de pactos. Cuando surge como se entenderá el juego, un conflicto, este tribunal colegiado aplica el ius gentium, que es el derecho de gentes, antecedente del derecho internacional público, y bueno, acá pueden ser elegidos si la causa se trata sobre libertad o delito de lesiones. También tienen el tribunal de los centumvirus, que son 105, y que entienden en cuestiones de familia. Herencia, propiedad. Amigo, no entiendo una pija. Vos, Uli, que creo que soy que revisa más el EVA. Bueno, y entramos entonces en la segunda etapa, o la etapa apud iudicem o in iudicio. Hasta acá vamos, chicos. ¿De dónde sacaste que te está en el EVA? Profesora, disculpe, yo le quería hacer una pregunta. Sí. No sé, las materias... Cuando decimos que el magistrado si decide otorgar la acción y después pasa lo que es la selección del juez, ¿es nada más en el caso de si el demandado toma la posición de oponerse o lo de posición pasiva? Porque si otorga las otras dos, se terminaría ahí, no se llevaría adelante. Si se allana la demanda, no tenés juicio, directamente tenés la condena. Y se opone una excepción, que después lo vamos a ver como parte de la fórmula, va a tener que producir algunas pruebas. Si esa excepción prospera, el juicio se detuvo. ¿La escaloneta? Si la excepción no prospera,
Suponete que vos le Te estás ponen reclamando el 5 en pago fila y te van llevando. de algo, suponete que le hiciste un préstamo de dinero y reclamás que te lo devuelva, tenés razón. y el demandado te dice, no, en Dejamos realidad coger. nunca llegó a darme la plata. Entonces, ¿qué va a hacer? El pretor le va a dar una excepción. Si él lo prueba, el juicio queda ahí, no sigue. I'm sorry. ¿Responde la pregunta? Sí, perfecto, gracias. Bien, bueno. Entonces, estamos en la segunda etapa, la etapa ante el iudex o juez. Vamos a hacer de cuenta que elegimos un juez único, que lo eligieron de común acuerdo. Las partes se van a presentar ante el juez, van a hacer un resumen de la situación, tanto actor como demandado, y en realidad lo que hace el juez dicta la sentencia, pero sobre las instrucciones que le ha dado el magistrado. Más allá de que las pruebas se van a sustanciar ante el juez, si el juez tiene alguna duda, volvemos acá a lo que decimos, el juez no es un jurista, dijimos, es un ciudadano de clase senatorial o de clase caballeresca, por lo tanto, si tiene dudas respecto del derecho, va a consultar a las escuelas de juristas o a los juristas que actúan Gallo, Papiniano, Ulpiano, según la época. Las pruebas se van a sustanciar ante el juez. Las actuaciones ante el juez son orales, o sea, principio de oralidad. Son públicas. Del otro equipo. Principio de publicidad. Se acabó, amigo. Bueno, Diana. ¿Y qué más? Y son directas ante el juez, o sea, principio de inmediatez. No es como puede ser ahora que alguna audiencia la toma un oficial. Acá directamente se actúa ante el juez. Malo. ¿Qué pasa si agarro el coso? Bueno, en los procesos de familia, las audiencias en la época actual también debería tomarlas el juez. Lo que sucede es que, bueno, en la confianza de los juzgados a veces la toma un oficial, un redactor, pero bueno. El chaval estaba parado abajo de la torre. Bueno. Perdón, una pregunta. Sí. Estaría bien hacer, para ver si lo termino de entender, porque me hace mucho ruido con otra materia. ¿Se puede hablar como si fuese una etapa de instrucción y una etapa de plenario cuando suba lo del juez? No. ¿O la etapa de instrucción sería previo a lo del magistrado? La etapa de instrucción y la etapa de plenario van al derecho penal. Claro. Esto no es derecho penal, es derecho civil. Nosotros vemos derecho privado romano, como se llama el libro. El derecho público romano se dicta en la UBA, donde tenés más insistencia en lo que es la parte de crímenes, porque los delitos son privados también, los crímenes son públicos. Vos vas a ver que nosotros la parte de delito la vemos muy escuetamente, porque nos centramos en lo que hace al derecho privado, por lo tanto, esos dos términos que vos estás diciendo, acá no se aplican. Acá hablamos de etapas, que tampoco lo aplicás en la actualidad. Vos acá en la actualidad no tenés etapas. Tenés un juez, tenés instancias, tenés un juez ante el cual desarrollás todo el proceso y después te vas a la Cámara. Así que en Roma son etapas, no se asimilan para nada a lo que estás mencionando, no tiene similitud porque es derecho civil. Y no podés asimilar el derecho civil al derecho penal, es muy distinto. ¿Qué pasó, Matoco? Es muy distinto. Además, a ver, fíjate, anda a la actualidad. Porque lo que me estás planteando es actualidad en realidad. Vos el derecho penal ahora es oral, el derecho civil sigue siendo escrito. Pasemos a Roma. Acá tenemos un derecho civil donde todavía tenemos mucha oralidad.
y recién en el último de los procedimientos jurisdiccionales vamos a pasar a una parte escrita. No sé si el martes Así que no, no son oportunas ni adecuadas. Bueno, te esperamos acá. Estás asociando, no sé por qué, derecho penal si todo sale bien, con el derecho romano y no se parecen. Incluso cuando vean los delitos, que lo van a ver con Estefanía, van a ver que si bien tienen nombres similares, fíjense que yo trato de ser muy cuidadosa cuando les hablo del furtum, les digo similar al hurto actual, van a ver que no es lo mismo, bueno, lo verán en segundo, algunos, van a ver que no es lo mismo por más que lo asimilamos. ¿Sí? Una consulta, profesora, ¿cuánto tarda este procedimiento? Porque el anterior tardaba un día. Esto es igual, no tenés tanto tiempo, no es, los procedimientos romanos no son los procedimientos que conocemos ahora de tanto tiempo. No puede ser. Yo creo que lo más largo que podés tener en Roma, a ver, el proceso se hace en un día, después tenés algunos actos. Por ejemplo, si te vas a las acciones de la ley, cuando llegamos a la manus inectio dijimos lo tienes 60 días encadenado. Y vos vas a ver que ahora cuando vayamos a ejecutar los bienes en este procedimiento, vamos a tener publicaciones de dictos que te van a llevar 15 días. Pero en realidad el proceso se sustancia en un solo día. Podés llegar a tener un aplazamiento para una vista de causa, o sea, suponete que alguna de las partes necesita ver alguna de las actuaciones de las cuales se volcó algo por escrito, entonces ahí para determinado día se dispone una vista de causa, pero en realidad tanto las acciones de la ley como este procedimiento se sustancian en un día, cuando sale el sol y la sentencia está al final del día, o sea, cuando se pone el sol. Porque el juez en realidad condena o absuelve, no hace otra cosa. Las instrucciones al juez, ahora vamos a ver, se las da el magistrado. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, perfecto. Volvemos. Ellos tienen una estructura judicial muy precaria al lado de lo que nosotros tenemos, ¿no? Además, fíjense, es decir, estamos hablando de derecho civil. Cuando hablamos de derecho civil es el derecho que se aplica entre los ciudadanos romanos. El ciudadano romano, ustedes ya lo están viendo con la doctora Berreta, es un ciudadano que se funda en la palabra, en el honor. A todo eso le tiene mucho respeto, lo que pasa es que choca con la época que ustedes están acostumbrados a vivir, donde quizá la palabra y el honor no tiene tanto peso, por decirlo de alguna manera, pero ser ciudadano romano es un lujo, y ellos le dan mucho valor a la palabra y al honor, con lo cual los procedimientos no es la mayoría de la situación, sino que sería la minoría. Lo lógico sería el cumplimiento de la obligación. ¿Sí se entiende la situación? La R, no sé si vos la tenés. Sí, se entiende. Bueno, la carga de la prueba le corresponde al que alega los hechos. Eso no es diferente a la actualidad. Y las pruebas que se admiten son la prueba de confesión, los testigos. Lo único que sé es que hay que ganar. No hay disposición por el mínimo, con lo cual podría haber un solo testigo. Hitler dijo lo mismo. Va a llegar mismo. un momento que no nos van a poder matar directamente. No existen las presunciones iure de iure, o sea, aquellas que no admiten en prueba en contrario. Atacó Rusia en invierno. Sí. Solo atacar Rusia ya era la derrota. Y si se admiten las presunciones iuris tantum. ¿Vos estás cuestionando la decisión del Führer? O sea, las que admiten prueba en contrario. Por ejemplo, en las iustas nupcias, o sea, en el matrimonio civil romano, se presume que el marido de la madre es el padre del hijo.
Eso es una presunción iuris tantum. ¿Por qué? Porque admite prueba en contrario. Bueno, y finalmente el oficio del juez culmina con la sentencia, donde expresa su decisión. ¡No! ¡Me muero yo también! ¡Cancha tu madre! En las acciones in persona. Carajo. ¿Qué más tengo que sacar, Reggie? Condena o absuelve. La apariencia espiritual ya la saqué. ¿Ahora qué tengo que comprar? En el caso de que no hubiera una suma determinada o que se tratara de la devolución de una cosa, dijimos el juez hace una estimación, esto es similar al otro procedimiento, y esa estimación del valor de la cosa se llama aestimatio. Ahí voy. O litis aestimatio, y el juez la hace pública en la pronuntiatio. ¿No? Y entonces, si el juez hizo una estimación del valor de la cosa, el demandado va a poder optar por devolver la cosa o por entregar la suma de dinero que estimó el juez. La sentencia hace cosa juzgada. No hay apelación. Sí, lo reto a la jungla encima, ¿no? Y no puede volverse a iniciar la cuestión entre las partes, es el principio non bis in idem, que exige una triple identidad, que se trate de la misma cosa, que se trate de la misma causa y que se trate de las mismas personas. O sea, que se trate de la misma cosa. Yo no puedo reclamar por lo mismo. Esto no se refiere a cantidad o calidad, sino a la misma cosa. Que se trate de la misma causa, o sea, por el mismo acto, por ejemplo, una compraventa. Que se trate de la misma petición jurídica en realidad. Y que se trate de la misma persona porque la sentencia es obligatoria para las partes, no para los terceros en realidad. El heredero sigue la persona del causante, por lo tanto se considera la misma persona. Ahora, ¿por qué no me pueden llevar? Una pregunta. Sí. ¿Qué pasa si el objeto, la cosa, perdón, por la cual se está haciendo el juicio es irreemplazable, digamos? Porque ahí la estimación puede generar un valor, pero que después no pueda conseguir esa misma cosa. El juez tiene la facultad para estimar el valor de la cosa en cualquier momento. Venga, si quieren pija, vengan. De referencia, o sea, puede estimar el valor de la cosa al inicio del juicio, puede estimar el valor de la cosa al momento de la sentencia, o puede estimar el valor de la cosa independientemente de cualquier situación temporal. Y la suma que estime el juez es la que se va a tener que devolver. Ahora, no creo que lo veamos hoy, porque me parece que va a ser mucho, pero si vos lo querés ver, el libro te pone particularidades del intento y de la condemnatio, y ahí vamos a ver cuáles son los límites a esos valores, lo que puede decidir el juez. Yo no creo que se los dé ahora. Me voy a limitar a darle las partes de la fórmula y dejarlo, porque si no van a terminar, no sé, acá veo a alguien así, otro que no sabe qué hacer, y algunos no terminan el día todavía, entonces les doy esto y los dejo. Algunos que tratan de poner voluntad, alguien que mañana cursa temprano también, me parece, ¿no? Sí.
Así que bueno, les voy a dar las partes de la fórmula y los dejo porque no quiero, ya tuvieron bastante entre la primera materia más el aviso del parcial. Así que bueno, vamos, el que lo quiera leer, lo que acaba de preguntar Alejandro, Di Pietro lo trae, se llama Particularidades de la Condemnatio. Y antes de eso tienen las particularidades del intentio. Yo ahora me limito a darles las partes de la fórmula. La fórmula, ya que no pidieron recreo, vamos a terminar un ratito antes. La fórmula es un documento corto, escrito, dijimos, donde el magistrado va a volcar la situación fáctica, o sea, los hechos, y las pautas jurídicas para que el juez condene o absuelva. Cuando hablamos de magistrado, vuelvo a repetir, nos estamos refiriendo al pretor. La fórmula tiene partes ordinarias y partes extraordinarias. Está chiquito, Mati, mira. Le saco 2 cabezas, boludo. ¿Por qué el tuyo está más desarrollado? Dentro de las partes ordinarias tenemos la demonstratio, la intentio. ¿Qué comiste? ¿Doble cuarto de libra? ¿Qué comiste? Y vengo comiendo bastante verga. Mucho blitzcrank. La adjudicatio. Hacen aquí, hijos de remil puta, dale. Y la condemnatio. No necesariamente tienen que estar todas las partes siempre. Ah, boludo. ¿Qué falopa tomate? Y entre las partes extraordinarias tenemos la praescriptio. No, todavía no. Y la exceptio. Bueno, vamos a las partes ordinarias. ¿Iba a cerrar la clase esta señora? La demonstratio, primero, a ver, la fórmula la redacta el pretor y lo primero que aparece es la designación del juez. Primero. Después viene la demonstratio. Ah, no me saqué nunca el coso. En la demonstratio se indica brevemente la causa del asunto. O sea, sacate el... por la compra de tal cosa es que yo hago este reclamo. El coso del guantelete. El guantelete. Oscar. La intentio es el reclamo del actor. O sea, yo reclamo este esclavo porque lo compré. Mismo, quiero hacer una kill. ¿Qué dijo que era la demonstratio, profesora? Disculpe, la causa del asunto. La causa. Claro, o sea, sería la compraventa. O sea, yo compré algo. Esa es la causa. Compré y no me lo dieron. ¿Qué te pedí, hijo de puta? La intentio es lo que yo reclamo. Vamos a poner un esclavo, porque los esclavos son cosas y hombres en Roma, por lo tanto se venden. Le mató. ¿Hasta ahí sí? Bien. ¿Y la condemnatio es la instrucción dada al juez cediéndole la potestas para que condene o absuelva. Acuérdense en que el imperium, la jurisdictio, la tiene el magistrado, la tiene el pretor, por lo tanto es él quien otorga al iudex la potestas para condenar o absolver. Vamos a la diferencia. El pretor hizo la carrera de las magistraturas, o sea, el cursus honorum, está preparado y formado. El iudex es un ciudadano romano de clase senatorial o caballeresco. ¿Y la adjudicatio cuál es? La adjudicatio la encontramos solo en los juicios divisorios, o sea, en las 3 acciones mixtas que nos marcó Justiniano, la actio comuni dividundo, la actio finium regundorum, la actio familiae er circundae. Me fui a clasificación de acciones de la semana pasada.
Entonces, en la adjudicatio, el iudex o juez, ¿qué hace? Va a otorgar la parte material de la cosa y la compensación pecuniaria. Si el actio que yo ejerzo, que me dio el pretorno, es una acción divisoria, la adjudicatio no va a estar. Y si la acción que yo ejerzo es una acción in factum, o sea, una acción de hecho, la demonstratio y el intentio se fusionan, o sea, desaparecen, y solo voy a tener el relato de los hechos. Y llego hasta acá, chicos. La clase próxima seguimos con lo que viene, porque ya tuvieron bastante por hoy. Así que bueno, chau a todos. El fin de semana les subo fecha de parcial y todo eso. Chau, chicos. Gracias. Pero, ¿qué onda? No. ¿Te puedo hacer una pregunta, Mónica? Sí, sí. Decime. Si podrías repetir rápido lo de adjudicatio, luego de que otorga la parte material de la cosa, y me perdí. Sí, la adjudicatio no la vas a tener en todas las fórmulas. Solo lo vas a tener en la fórmula que se utilice para una acción divisoria. Por eso es importante, el tema en realidad se pierden, porque es muy importante que sepan las clasificaciones. Entonces, en las acciones divisorias, que son las tres que estableció Justiniano, la actio familiar secundae, o bueno, vamos a pasarlo al castellano, la que divide el condominio, la que divide la herencia, o la que establece los límites si son confusos, no le pegamos nada. El juez, esa asignación material más la compensación pecuniaria la va a volcar en la parte de la fórmula que se llama adjudicatio. Mira, nene, ¿Así se entiende? Sí, concepción vincularia, que no puedo entender esa pregunta. Digo, esa palabra, perdón. No te entiendo. Esto último que dijiste, donde el juez otorga la parte material y la concepción vincularia o pecularia. No, pecuniaria, de pecus. Pecus es dinero, en realidad. Esperá. Van a robar el cosecha. Te lo escribo, así queda más claro. Me van a matar. Eso significa compensación en dinero. No, lo robaron. ¿Sí? Boludo. Sí, nada más eso, gracias. Bueno, sí, alguien más iba a preguntar algo. Sí, yo le quería hacer. No, seguí vos. Tranquilo. No, pero ya, lo mío es súper cortito, así que no te preocupes. Ok, yo le quería preguntar lo del tema de los parciales, porque, por ejemplo, yo soy una de las últimas siempre. Y yo encima curso a la mañana. Entonces usted decía de que empezábamos a las 10 de la mañana, si es que se llegaba a esperá, empezamos y no terminamos. Claro, sino que ya me pasó que no terminamos. Dice Verón, o sea que si esto viene por, yo ya ni me acuerdo cómo viene la lista, sí, viene por orden alfabético. Estás entre las últimas. Sí. Me mandás un mail a mí o a Estefanía, como quieras, y te incorporamos ese día dentro de la noche. Buenísimo, estaría genial. O sea, muchas gracias. Incorporamos el 20 a la tarde, no te dejamos para la mañana del día siguiente. A ver, Kiara, quizá no es necesario, por eso te digo, yo el año pasado lo hicimos de la misma manera y pensábamos seguir otro día, y sin embargo, con la gente que se presentó, en el mismo día terminamos. Es largo, o sea, 3-4 horas llevó, por ejemplo, el año pasado eran 37 o 40, bueno, ese día vinieron 25. Sí, en el jueguito. O sea, sí, terminamos a la noche, pero se terminó en el día. Pero manda un mail, cosa que nosotros tengamos, o lo marcamos ese día en la lista, y arrancamos con esa gente para que no pasen. En realidad lo que hicimos el año pasado fue tomar hasta las 6 de la tarde, como venía la lista, y a las 6 de la tarde empezamos a tomar a los que tenían algún tema horario. Y después seguimos. Buenísimo, muchas gracias. No, por favor. Chao. Sí, ¿quién más?
Vos, Alejandro. Sí. Cortito. Es de algo de lo que le preguntaba antes, pero no quería aburrir a mis compañeros. Encima que me doblan en No tamaño, me queda, roban. en realidad no es que no me quede claro, sino que no lo terminamos de preguntar. La estimatio. Sí, ¿qué se siente? ¿Hay Sí. alguna posibilidad de que el juez directamente no la haga porque no corresponde o siempre tiene que Ahora estar? sacate vos. La hace si es necesario. O sea, él puede decir A sí o ver, sí tenés que él devolver puede la decir, cosa. condeno a devolver esta cosa. Ah, perfecto, claro. Si Eso la es lo cosa que. está visible, no va a ser necesario. Si no la tienen ahí a la vista, sí va a ser No una podemos ver que no estimación te veo. porque el Amigo, el demandado en este tipo de Bueno. procedimiento Boludo, cumple la 7,83 segundos de sentencia, ya 60. sea devolviendo la cosa o dando la suma en dinero. Empecé a saltar en el aire, boludo. Entonces, viste, quizás reclaman directamente el dinero y no la cosa. En un ratito te vas a sentir chiquitito. Claro. Eso depende en cómo el actor haga su pretensión. Claro, si le satisface directamente el dinero, va a ser más Claro, lo va a rápido, hacer más fácil. directamente en dinero, sí. Claro. Bueno, eso porque se me Eso, ocurrían situaciones en las por que eso, quizás. eso es si querés, leete lo que dice Di Pietro de las particularidades en cuanto a la fórmula, porque eso te va a dejar ver a vos Muy mal cómo lo farmeo, encaramos en realidad. ¿Qué hacemos? Si devolvemos la cosa, devolvemos plata. Claro. Sí, sí. Bueno, listo. No tengo más preguntas ahora sí. Bueno, chau. Ahí está. Listo. Buena semana. Hasta luego. Gracias igualmente. Chau, chau. Chau, chicos. ¿Qué onda? ¿Te vas a render, boludo? Mira. Sí, sí, sí. No, igual lo enviamos. Si nos cagan agarrando, nos meten todo al nexo, boludo. A la base. Boludo, lo que corren estos pibes. ¿Y me toca? ¿Todo bien, po? Ah, callate, puta. Ya no vamos a cruzar en la vida real y todavía se va a apoyar eso. ¿Por qué siempre a mí? ¿Por qué están todos en el Baron? No entiendo qué hacen. No, tiré la Petria, nada que. No, se puso re violento. Se puso re violento. Se ponían re violentos. Hablando.